Ya, estamos admitiendo gente para empezar con esta cosa. Aún no sabemos oficialmente qué va a pasar con el calendario. Me parece que esta semana se define. Pero por mientras estamos con la misma planificación de antes. Pues vamos, esta semana les voy a dejar la evaluación para que ustedes la realicen con calma. Esta semana me refiero al jueves. Y me la entregan la semana de vuelta del supuesto receso que aún no sabemos si es que va a haber o no. En el caso de que no haya, eh, me la pueden, me la entregarían un poco antes, pero ahí vemos cómo lo vamos a hacer cuando esto se oficialice. Profe, ¿el Dígame. jueves pasaría igual materia o va a entregar la evaluación? El jueves lo que haría sería responder consultas. Creo que sería una buena idea, ¿no? ¿Podría dejar grabar la clase? Es que yo no puedo conectarme el jueves. Todas las clases quedan grabadas, usted sabe, Ya. están en el YouTube del curso, que está linkeado desde Moodle, así que no se preocupe. A veces me demoro unas cuantas horas en subirlo porque tengo que mezclar el, porque tengo más clases el mismo día, pero bueno, cosas que pasan. Ya, entonces, creo que la llegada de alumnos está más normalizada ahora, parece. No, siguen llegando gente. Si es que hay alguien que tiene alguna consulta, duda, acotación, reclamo, lo que sea, por mientras se estabiliza un poco. ¿Cuándo es la próxima evaluación? Pregunta Marco. Como ya dijimos durante las clases la semana pasada, la próxima evaluación es el certamen, que no se las hice esta semana porque ustedes esta semana me dijeron que tenían demasiadas evaluaciones. Entonces yo dije, ya, ¿para qué vamos a ser tan desgraciados? Tiremos la evaluación otro día. Entonces la conclusión que llegamos en ese minuto fue que podríamos hacer de a dos personas con materia en mano una evaluación que va a ser fuera de línea, o sea, no sincrónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo les envío a ustedes un documento que es básicamente el certamen, un certamen como cualquiera común y silvestre, pero lo puede hacer con su compañero o compañera de elección o persona no binaria, como usted prefiera. Y además tiene tiempo para entregarlo con mucha, ¿cómo se llama? No voy a estar controlando ni nada. Usted lo hace, lo resuelve como si fuera una guía, lo resuelve, lo escribe ya sea a manito o ya sea en el computador. Si es a manito, le saca una foto encuadradita, ojalá con el Microsoft Lens, Office Lens, perdón, se llama, creo, no me acuerdo. La cosa es que te encuadra la foto para que quede bien encuadradita. Es una aplicación gratuita, así que es cosa de llegar y bajarla. Y me la envía al correo. Ya voy a dar las instrucciones cuando les envíe la evaluación. Y va a tener, eh, sí, sí, también Marcelo menciona si es que máximo tres, ya así como que ya excepcionalmente, onda, si usted no puede dejar solo porque son tres y siempre ha sido ustedes tres inseparables, casi que van al baño juntos, ya, ok, hágalo de a tres. Pero idealmente de dos, es lo ideal. Además, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, sí, que si es que la semana del 28 es de receso, yo se los entrego este jueves, la evaluación, y me la entregan el día lunes. Lunes 28 y 7, estamos hablando del lunes 5 de julio. Si es que la semana del 28 es receso, obviamente. Si no, la entrega ya tendría que ser el martes 29 o el miércoles 30. El miércoles 30 para darle un poco más de tiempo.
Esa sería la próxima evaluación, Marco. Ok, entonces, creo que ya estamos en momento de pasar materia. Entonces vamos a abrir acá, vamos a poner el chat a la vista y vamos a hablar de otra cosa. A ver, eh, ustedes supieron que Chomsky murió, ¿no? Noam Chomsky salió en las noticias. Creo que lo dijo en una clase anterior. Sí, lo dije en una clase anterior, qué lindo. Ya, entonces, el señor Chomsky, ¿quién ve noticias en 2021 en Twitter? Yo tampoco veo muchas noticias, la verdad. Twitter, sí, Twitter. Entonces es como, está en tendencia. Para el fanart no está Instagram. Bueno, la cosa es que el señor Chomsky es el creador de la jerarquía de lenguajes. Entonces, tenemos el lenguaje más básico, que es el lenguaje regular, que es el lenguaje que estamos trabajando. Y estábamos hablando también de que existe el lenguaje libre de contexto. Ahora me acuerdo que ya se los mencioné, y otros lenguajes que para qué se los voy a volver a mencionar. Entonces, los lenguajes libres de contexto nacen de algo. Porque el lenguaje regular, si usted ve más o menos, entiende el concepto de la expresión regular, es más o menos cómo se escriben las palabras del lenguaje humano, digamos. Hablemos del lenguaje español. Entonces, si es que los lenguajes regulares pueden revisar ortografía, ¿quién revisa la sintaxis? ¿Cómo se revisa la sintaxis de un lenguaje humano? Y ahí es donde entran los libres de contexto. ¿Por qué? Porque vienen de algo que se llama gramática. La gramática del lenguaje es la sintaxis. Entonces nosotros podemos definir gramática en términos de sintaxis gracias a un lenguaje un poco más poderoso de expresión, que en vez de los regulares este es menos restrictivo y se llaman los lenguajes libres de contexto. Y vienen, como les dije, su nombre vienen porque eh, nacen desde las gramáticas libres de contexto. Ahora, ¿qué demonios es una gramática? Una gramática, G, se compone de un cuarteto, una cuádrupla, donde los primeros elementos, el primer elemento de la cuádrupla se denota normalmente con la letra B o N. Llamémosla N, es más expresiva. Generalmente es un conjunto de símbolos, N es un alfabeto, que se le denomina símbolos no terminales. Ya van a ver por qué se llaman no terminales, pero de ahí nace. Luego está nuestro alfabeto común y silvestre, que es el alfabeto de los símbolos que son parte del lenguaje. Una gramática es capaz de generar un lenguaje. ¿Mm? Después tenemos el conjunto P, que es un conjunto o lista de instrucciones o producciones, por eso la letra P, en inglés production, entonces también. Y finalmente la letra S. Y S es una letra que pertenece al conjunto N de no terminales y es el no terminal de inicio. ¿Ya? Esto es una gramática y la gramática sirve, como les dije, para producir un lenguaje. En particular, vamos a partir con una gramática bien simplecita, que es la gramática de los lenguajes regulares. Sea una gramática con las reglas de este tipo. El conjunto de producciones tiene reglas de este tipo. Regla del tipo A implica A, B.
Las mayúsculas por convención, nosotros las vamos a ocupar como parte de las no terminales, ¿ya? A implica A y finalmente S implica vacío. Esto es para cualquier A, para cualquier A y para cualquier B, ¿ya? Bueno, voy a ser específico, ¿ya? Si el conjunto de reglas o producciones P cumple con exactamente ese formato, se le denomina a la gramática como gramática izquierda. Si una gramática es izquierda, entonces es una gramática regular. Puede producir y solamente producir lenguajes regulares. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro, ¿ya? Supóngase usted, a ver, qué lenguaje regular podríamos hacer? Ujú. A ver, hagamos el lenguaje regular A, perdón, A, B asterisco A. Ese es un lenguaje regular. Claramente está expresado en una expresión regular. Ahora, ¿cómo una gramática puede producir este lenguaje? Voy a generar las reglas. Tengo la regla S, que siempre debe empezar por S, porque S es del inicio, salvo especifique lo contrario, implica, y tiene que ser una gramática izquierda, por lo tanto los símbolos del alfabeto, o sea, las minúsculas, tienen que estar a la izquierda, o sea, implica A y A mayúscula. Entonces, como A mayúscula es un no terminal, también tiene que tener reglas que partan por él. Entonces, A mayúscula debe implicar, veamos, otra A y una letra B. Entonces, la letra B se encarga de esto. Entonces, la letra B puede tener ninguna B o puede tener B minúsculas o puede tener, en este caso, varias B. Entonces, lo que ustedes ven aquí, este conjunto de producciones que tiene 4 reglas, es una gramática izquierda, primero porque tiene el formato. Tiene el formato. Siempre el terminal, la minúscula, los elementos de sigma están a la izquierda. Y tienen un solo elemento del conjunto n y está a la derecha, por cada producción. Y además, esta produce este lenguaje. ¿Cómo puedo ejemplificarles? Porque de ahí a demostrarlo yo creo que es un poco engorroso y no vale la pena. La idea es que entiendan la idea. ¿Cómo yo les muestro que esta gramática genera el lenguaje que está ahí arriba? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a tratar de generar la palabra A. Esta palabra la voy a generar a través de esta gramática. Entonces, ¿cómo una palabra es generada por la gramática? La gramática es un conjunto de instrucciones y se genera como un árbol. Y el árbol que genera la palabra se le denomina árbol de derivación. Entonces, vamos a hacer un árbol de derivación que termine con esta palabra en las hojas. Siempre la raíz del árbol, siempre es el no terminal de inicio. El no terminal de inicio, salvo especificado lo contrario, es la letra S mayúscula. Entonces, esa es la raíz. Después, busco en mi lista de producciones aquellas que en la izquierda, en la parte izquierda de la flecha, tengan la letra con la cual quiero hacer una producción. Como en este caso tengo la letra S, busco en mi conjunto de reglas cuál empieza por S y como tengo solo una, la elijo. S, entonces, tiene como hijo A minúscula y A mayúscula. Los símbolos del alfabeto sigma también se le llaman símbolos terminales. Terminales porque ahí terminan. No hay nada más que hacer con ellos.
Por el contrario, los símbolos del conjunto n mayúscula, que generalmente para convención nosotros los expresamos con las letras mayúsculas, les denominamos no terminales. ¿Por qué? Porque ahí aún no terminan. Por lo tanto, tengo que seguir produciendo. Tengo la letra A, busco mi lista de instrucciones, veo la instrucción que empieza con la letra A y genero. O sea, A genera como hijo A, B mayúscula. Nuevamente pasa lo mismo. Este es terminal, este es no terminal, por lo tanto tengo que buscar. Pero en este caso tengo dos reglas. Pregunta, si mi objetivo es generar esta palabra, ¿ocupo la regla 3 o la regla 4? ¿Cuál de las dos reglas debería ocupar? La regla 4. Muy bien. ¿Por qué? Porque si ocupara la regla 3, terminaríamos así. Si ocupara la regla 3 y formaría la palabra a, que si bien es parte del lenguaje, no es la palabra que estamos buscando. Por lo tanto, como bien dice sus compañeros, yo tengo que ocupar la regla número 4. La regla número 4 genera B minúscula, B mayúscula. Y una vez que tenemos esa B mayúscula, lo único que nos queda por generar es la última A, y ahí sí ocupo la regla 3. Entonces puedo decir acá que ocupé la regla 1, aquí ocupé la regla 2, aquí ocupé la regla 4 y aquí ocupé la regla 3. Y generé con las hojas de este árbol A, B, A, que es exactamente la palabra que yo estaba buscando. Esto que acabamos de ver es gramática, en particular, cómo derivar una palabra desde un conjunto de producciones. ¿Alguna duda, consulta o lo que sea respecto a esto que acabamos de ver? Ok, sigamos. Como les mencioné, si las reglas, perdón, o producciones cumplen con el formato que aquí está expresado, se le llama gramática izquierda. Y si es una gramática izquierda, entonces tiene el mismo poder de expresión que una lenguaje regular. Por lo tanto, las gramáticas izquierdas son gramáticas regulares. Si el conjunto de reglas tiene este formato, me imaginaré yo que ustedes se darán cuenta que esto se llama una gramática derecha, por las mismas razones que la otra se llama gramática izquierda. La gramática derecha le pasa lo mismo. Si el conjunto de reglas es exclusivamente derecha, entonces pasa lo mismo. Tiene el poder de una gramática regular, nada más. Entonces ahí usted elija cuál de los dos quiere, si la gramática izquierda o la gramática derecha. Se imaginarán que yo elijo siempre una de las gramáticas porque, bueno, nunca me verán siendo de derecha en gramática. El otro también, pero particular en gramática. Así que yo soy más de ocupar las gramáticas izquierdas, pero elija la gramática que usted quiera, no sé. Em, Obviamente, si se dan cuenta, aquí estamos siendo extremadamente restrictivos con lo que es gramática en términos de qué tipo de producciones puede tener una gramática, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa si nosotros relajamos un poco eh, las producciones? ¿Qué tanto poder podemos obtener? Veamos.
Si es que su gramática, insisto, su gramática, quiero escribir. ¿Por qué el lápiz no escribe? Maldición. A ver. Ay, ay, ay. El dedo escribe, pero pero el lápiz no. Ahí está, muy bien. Si la gramática, insisto, la cuádrupla n sigma p s es tal que las reglas de producciones tienen el siguiente formato, donde gamma es una palabra que pertenece al conjunto n unión sigma asterisco. Entonces, se le denomina a la gramática libre de contexto. Y de ahí nacen los lenguajes libres de contexto. Entonces, si relajamos las reglas, podemos obtener lenguajes más poderosos. Vamos a ver un ejemplo, vamos a producir un lenguaje que no es regular usando estas reglas. ¿Se acuerdan de que nosotros hemos demostrado infinidad de veces que el lenguaje dado por ANBN, tal que n pertenece a n, no es regular? Ya lo hemos demostrado unas cuantas veces ocupando el lema del bombeo, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si logro obtener un algo, lo que sea, que es capaz de trabajar con esto, ese algo es más poderoso que un lenguaje regular. Entonces, déjeme definir la gramática, una gramática muy simple, de la siguiente manera. Eso. La gramática extremadamente simple en términos de cantidad de producciones que ustedes ven en pantalla es la gramática que produce el lenguaje que ustedes ven arriba. Vamos a ejemplificar nuevamente. ¿Qué pasa si yo quiero generar, no sé, A, B, B, B? Entonces, nuevamente, parto, S, y genero un hijo. Tengo dos posibilidades, regla 1, regla 2. Me imagino yo que ya son capaces de ver que si ocupo la regla 2, no genero lo que yo quiero generar. Así que nos vamos por la regla 1, A, S, B. Luego, nuevamente, tengo un símbolo que no es terminal, así que sigo. A, S, B. Nuevamente, A, S, P. Y finalmente, palabra vacía. Así que, ¿qué palabra generé? Generé la palabra A, vacío, B, B, B. O sea, generé A, palabra vacía, que da lo mismo, B, 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 que es exactamente lo que quería generar. Así que ahí hay un árbol de derivación de esta gramática bastante simple. ¿Ven? Entonces, he generado algo, que en este caso es una gramática, que es capaz de, en este caso, producir un lenguaje que no es regular. Por lo tanto, claramente esta herramienta es más poderosa que cualquier herramienta que hemos ocupado antes al minuto en términos de expresión del lenguaje, en particular, por ejemplo, la expresión regular, o las gramáticas izquierdas-derechas, o los autómatas finitos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Continúo entonces. Veamos otro ejemplo.
ayúdenme ustedes a generar una gramática que me ejemplifique la sintaxis de la suma y multiplicación de binarios. O sea, quiero generar una gramática que pueda reconocer cosas como 1 más 0 por 0, por ejemplo. Entonces, partimos por el principio. S. S implica ¿qué? ¿Cómo lo harían ustedes? Quiero formar cosas como esta. Partamos por lo obvio. Esa expresión, ¿debería ser reconocida por mi lenguaje, sí o no? Sí, profe. Sí, claro, porque 0 igual es una suma o multiplicación de binarios, porque es un binario, así que debería ser. S implica 0, S implica 1. Y ahora tengo que hacer algo más. ¿Qué sería? Fíjense, ya generé lo básico. Ahora tengo que generar cosas más grandes. ¿Qué es lo más grande? Porque ya generé los números. Ahora tengo que generar las sumas y multiplicaciones. Así que, ¿cómo lo escribiríamos? No es mala idea, Alejandro. Podría ser. Alejandro lo que quiere es generar, por ejemplo, 0 multiplicado por S y hacer 1 multiplicado por S. Lo cual no es mala idea, pero de hecho funciona. Está muy bien, Alejandro. Eso funciona. Sin embargo, no porque esté malo, sino porque me gustaría escribirlo un poco más reducido, yo lo escribiría de la siguiente manera. S implica S multiplicado por S. ¿Por qué? Porque si tenía 0 por S y 1 por S, pero S se puede traducir como 0 o 1. Entonces es lo mismo que usted dijo, pero en una sola línea. Sí. Ahora, lo que dijo Alejandro está muy bien, y eso implica que a don Alejandro le vamos a poner un par de décimas igual, porque estuvo bastante bien para el certamen. Ya, entonces, podemos ser un poco más óptimos en la escritura, pero sí, está muy bien. Ahora, esa es la multiplicación. Nos faltaría entonces la suma. Y como estamos haciéndolo en lo mismo, entonces hagamos lo mismo. S implica S más S. Y ahí sumo 0 con 0, 1 con 0, 1 con 1 y 1 con 1, 1 con 0, 0 con 1 y 0 con 1. Ahí está. Pero además, como S incluye las sumas y las multiplicaciones, también estoy sumando multiplicaciones y sumando sumas. Así que con estas 4 reglas debería ser capaz de expresar cualquier cosa. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer esta. Entonces vamos, partimos por S. ¿Qué regla ocupo? Si quiero generar la palabra de arriba. Regla 1, 2, 3, 4. ¿Cuál? La 4. La 2. No me equivoqué. No dije nada. Ya, la 4. Vamos a generar la 4. Entonces, si elijo la regla número 4, que es esta, generaría S más S. Entonces, pregunta, ¿este es un terminal o un no terminal? Un terminal. La S mayúscula es un terminal. Eso me dijo usted. Sí. Fíjese, los
terminales son aquellos que son los símbolos del alfabeto que estoy generando. ¿La S es parte del alfabeto del lenguaje que estoy generando? No. No. La S, fíjese, cualquier símbolo, en general nosotros lo escribimos con mayúscula, pero esta es una regla más fuerte. Todo símbolo que esté en la izquierda de las flechas es no terminal. Por lo tanto, tengo que seguir haciendo reglas. Entonces, esta S en particular tiene que generar algo. ¿Qué genera? Regla 1, 2, 3, 4. La 2. La regla número 2. Elegimos la regla número 2 y genera el 1. Luego, este símbolo de acá, ¿es terminal o no terminal? Recuerden, si es terminal, no generamos nada de él, simplemente se queda así como hoja. Es terminal. Byron y otra persona más que lo escuché, pero no sé quién es, me dijo terminal, lo cual es correcto. Otra regla para que estén totalmente claros qué es terminal y qué es no terminal. Los terminales solo aparecen de este lado, nunca de este. Los terminales siempre aparecen solamente en la derecha de las flechas, nunca en la izquierda de las flechas. ¿Ya? Así que muy bien, de ese no tenemos que generar ninguna regla. Y luego tenemos la otra S. ¿Qué regla ocupo aquí? Regla 1, 2, 3, 4. 1. La 1. Si No, generamos la la 3. regla 1, vamos a terminar con 0 y no podemos generar nada más. Y generé 1 más 0, pero yo quiero generar 1 más 0 por 0. Así que en realidad es mejor ocupar la regla 3. La regla 3 es S por S. Luego, esta S genera, ¿qué regla ocupo para esta S? Sí, la 1. Ocuparía la regla 1 y para esta ocuparía también la regla 1 y nos queda 1 más 0 por 0, que es exactamente lo que queríamos generar. Ahora, esto está bien, pero fíjense que yo también podría hacer esto. S implica, y en vez de ocupar la regla 4, voy a ocupar ahora la regla 3 y genero S por S. Entonces, si genero S por S, esta sería 0. Aquí ocupo la regla 1. Aquí ocuparía la regla 4, que serían S más S. Y finalmente aquí ocupo la regla, esta sería la regla 2. Y aquí sería la regla 1. Y aquí también generé 1 más 0 por 0. Entonces, tengo dos árboles de derivación distintos que me generan la misma palabra. Esto se llama derivación. Esta es la derivación. Creo que veamos. Una es la derivación izquierda y otra la derecha. Ahora no me acuerdo cuál es cuál. Pero parece que esta sería la derivación derecha y esta sería la derivación izquierda. Ya. La cosa, eh, antes de continuar, lo que me dice Alejandro. El profe, la segunda opción, la que ocupé, no sería así. En vez de generar, sería 1 más 0 por 0. La respuesta es sí y no. La respuesta es sí y no. ¿Por qué es sí y no? Porque, ¿por qué no? Porque estamos hablando solo de gramática. Acá no nos importa el orden de cómo se generen las operaciones después. No nos importa la semántica. No estamos hablando acá de significado. Lo único que nos importa es generar la palabra. ¿Ya? Entonces, si bien lo que dice Alejandro es cierto, lo correcto sería esto porque, perdón, aquí con el lápiz. Lo correcto sería esto en términos de humanos, porque primero multiplicamos y después sumamos. Lo cierto es que como solamente nos importa generar la palabra, ambas están bien, porque el significado que tienen, o sea, que la multiplicación vaya primero que la suma, eso es semántica y por ahora no estamos hablando de semántica. ¿Ya?
Entonces, lo que quería decirles antes de responderle a Alejandro es que cuando una gramática tiene dos árboles de derivación distintos para una misma palabra, se les denomina a la gramática como ambigua. Hay formas de sacar la ambigüedad de una gramática, ya vamos a ver alguna técnica por ahí, pero hay gramáticas que son inherentemente ambiguas. De hecho, determinar si una gramática es ambigua o no es un problema imposible de resolver, así que no les voy a decir cuáles características tiene porque no es así, ¿ya? No hay una descripción finita, dado que de la descripción de cada producción nos determine si una gramática es ambigua o no. Pero les quiero comentar que efectivamente existe. Hay gramáticas que son inherentemente ambiguas, ¿ya? ¿Cuáles son? No tengo idea, pero lo hay. Esto es todo lo que les quería contar por hoy día. ¿Alguna consulta, duda? Mañana vamos a hablar de los autómatas que reconocen este tipo de gramáticas, lenguajes. La gramática produce lenguajes, el autómata reconoce lenguajes. Las expresiones expresan lenguajes. En este caso, estas gramáticas producen lenguajes libres de contexto y mañana vamos a ver los autómatas que adelanto, se llaman autómatas con pilas que son capaces de reconocer los lenguajes libres de contexto. Así que, ya que parece que no tenemos mucho más que hablar por hoy, o sea, siempre hay cosas que hablar, pero parece que formalmente no, me pueden poner presente en la lista, si son tan amables, para yo hacer el registro. Eso, muchas gracias. Y si ya puso presente, puede irse con la paz del Señor, como dicen en la iglesia. Y nos vemos mañana. Yo, profe, nos vemos. Chao, chao. Che, profe. Chao. Esté muy bien. Chao, chao. Ya, vamos a esperar un ratito que todos pongan presente y de ahí termino la sesión. Chao, Axel. Pucha, ya puse el registro de la asistencia, pero no importa. Está lo mismo eso. Si al final lo hago porque me lo obligan. Yo no lo haría, pero, o sea, ¿para qué pasar lista en pandemia? ¿Qué sentido tiene? Pero supongo que la universidad lo quiere para algún tipo de registro estadístico, qué sé yo. Ya. Espero que todos hayan puesto presente. Nos vemos mañana.